No, es que está atascando el freno y creo que... No, es que Salvador, que le respeto su opinión, él se habrá encontrado, estudiado casos, bueno, de castración mental en ciertos contactados, pero yo tengo que reconocer que todo lo que yo he conocido, al margen de, bueno, de gente que está un poco trastornada, mucho que lo hay en toda profesión, en cualquier actividad, y yo me niego rotundamente a aceptar lo de castrados mentales. He conocido gente extraordinaria que ha vivido una experiencia sin pertenecer a grupo, aunque pertenezca, y su evolución ha sido tremenda. Han actuado con plena libertad, enriqueciéndose interiormente, desde gente culta, preparada, hasta gente sencilla y modesta, que han evolucionado a un nivel mental extraordinario y sobre todo atendiendo a su entorno, atendiendo a su familia, viviendo la realidad intensamente, no apartándose de ella. De esto doy fe desde gente que va desde, pues no sé, una simple persona que trabaja en un mercado, hasta gente que enseña, médicos, pilotos, como he dicho, policías municipales, policías nacionales, de todo tipo. Gente brillante mentalmente, que piensa como tú piensas también. Sí, te lo acepto, como las religiones le hacen bien a muchos privadamente, pero yo me refiero más que nada a la sociedad en general, a la raza humana. Sí, pero más me preocupa a los terrestres de aquí. Eso es lo que decía, la manipulación que hay detrás del fenómeno OVNI. Eso estoy seguro, eso estoy seguro. Mira, ha sido siempre así. Nos llevamos peleando desde hace 20 años, cuando no había ni Bilderbergers, ni había CIAs, ni había nada. Ya pasaban estas cosas, ¿entiendes? Ya llevamos guerreando y llevamos peleados entre nosotros por motivos religiosos o patrióticos, etcétera. Estamos siendo manipulados desde siempre. ¿Por qué? Por estos mismos que ahora se presentan en aparatitos por ahí. Yo pienso que a la humanidad le ha ido muy mal. Ahora, en particular, a mí me ha ayudado muchísimo el fenómeno OVNI. Ahora, nunca me he entregado a nadie. Me han invitado a ir a ver cómo bajaba un platillo y me he negado porque le he tenido miedo. Y cuando he aprendido más, ¿verdad? Cuando le vi las orejas al lobo, ya lo he dicho 20 veces, yo me he pasado una noche entera metido en un cráter esperando que bajara el platillo. Y gracias a Dios no vino, ¿verdad? Porque ya te digo, yo he visto morir a grandes amigos míos, que eran unos contactados enormes, que habían andado en platillos por ahí. Llegó un día en que no se fue, desapareció. Y su hijo me dijo, mi padre no se le vio más. Y bueno, ¿de dónde está este hombre? Pues que yo sabía ya lo que le iba a pasar y me lo había dicho. Y he visto suicidarse a niños. Ahora pero yo conozco casos positivos también. Ellos me dieron a mí la vida, ellos me dieron a mí la vida y yo estoy agradecido. Esto es un paralelo de la religión, pero yo me refiero más que nada socialmente. Mira, en el libro Defendámonos de los Dioses digo, el hombre individualmente tiene muchas más defensas, se puede defender uno muy bien. Ahora, lo mismo nos pasa en política. Tú en tu casa puedes hacer, pero como venga una ley mala o como venga una invasión de otro, entonces no tienes escape ninguno. No tienes escape ninguno. Y la sociedad hoy día, pues vamos a ver cómo salimos de esta. Yo sé cómo salir yo individualmente. Y yo admito que a mucho contactado le ha ido bien. ¿Y no estarás imponiendo tú un criterio de lo que es bueno o malo? ¿No estarás tú manipulado también por unas entidades, creando una confusión? Y ahí se queda en el aire. Si algo digo yo es que no quiero imponer. Vamos a ver si Miguel Blanco nos dice lo que está escribiendo en ese folio desde hace bastante tiempo. Sí, yo estoy apuntando un montón de cosas, lo que pasa es que luego se me saltan las ideas. Es muy curioso, evidentemente se está creando una nueva religión en la que Cristo sería un nuevo profeta, pero no hay que olvidar que a lo largo de toda la historia el concepto de Dios y el concepto de la religión ha ayudado a mucha gente a unirse con esa esencia de Dios. Entonces a lo mejor todo lo que está ocurriendo, sin ser fanático como tú dices, a lo mejor todo lo que está ocurriendo es el mismo arquetipo, la misma esencia de siempre, con una nueva facha. Enrique, no hay que olvidar que a esa nueva conciencia a la que tú hacías alusión nos ha ayudado mucho el fenómeno OVNI. El ver luces en el cielo ha ayudado a mucha gente, en Tenerife fue un ejemplo, ha ayudado a mucha gente a entender, a sentir que hay algo más. Entonces, ¿ves? Yo creo que se está hablando desde un punto de vista muy crítico de que todo está siendo controlado, etcétera. Yo creo que los extraterrestres, si realmente están ahí arriba, se tienen que estar riendo de lo que estamos haciendo también nosotros, porque estamos creando lo mismo de siempre, una verdad que nos ha llegado, o que está ahí vislumbrándose, la estamos cogiendo con nuestros propios cerebros y la estamos ensuciando con nuestras propias ideas. A lo mejor está por encima de todo esa esencia, esperando evidentemente a que cada uno de nosotros la reconozcamos dentro de nosotros, con nuestro propio trabajo, pero ellos están ahí para dar la luz a la gente que la quiera ver. No van a andar el camino por nosotros, no van a salvarnos, pero sí nos están diciendo dónde podemos ir para salvarnos. Pero Miguel, yo no creo que estemos ensuciando con nuestros comentarios esa idea, ni mucho menos. Me parece que estamos hablando de una manera muy crítica, como es nuestra obligación, de un fenómeno en el cual hay muchísima información, hay una gran confusión porque precisamente las informaciones muchas veces son contradictorias. Es decir, lo que tratamos aquí es precisamente de aportar un poco más de claridad desde esa observación objetiva y crítica del fenómeno, diciendo que no todo es como aparenta ser, que hay otras explicaciones también. Pero nadie niega, de nosotros yo creo que nadie
nadie niega que detrás de todo esto, en la esencia auténtica de la existencia de otras humanidades no terrestres, existe probablemente una conexión con lo más profundo de nuestra espiritualidad. Y esa referencia que hacía yo al principio al texto evangélico, que se podía acompañar de otras referencias evangélicas igualmente, hacen sospechar que probablemente hay una conexión muy importante. ¿Me entiendes? Probablemente, porque fíjate, si ese evangelio apócrifo de la Virgen María, por ejemplo, es real, o es tan real como cualquiera de los otros evangelios de los reconocidos, nos podríamos plantear un gran interrogante. ¿Qué relación existía entonces entre la Virgen, los apóstoles y el mismo Jesús con los extraterrestres? A lo mejor eran todos. A lo mejor eran todos extraterrestres, en el sentido que estamos hablando. A lo mejor lo eran. A lo mejor lo eran. Y claro, y desde esa perspectiva, frases enigmáticas, igualmente para mí lo son, cuando menos, que aparecen en el Evangelio, como aquella que Jesús le dijo a sus apóstoles: yo os elegí en este mundo y el mundo os aborrecerá, porque aunque os he elegido en el mundo, no sois del mundo. Seguramente hay muchas interpretaciones, hay muchas lecturas de esta frase, pero quizá hay una lectura también que es la literal. Y Jesús quiso decir que ellos no eran de este mundo porque eran de otro simplemente. Es decir, claro que existe una esencia probablemente en conexión profunda con las raíces de nuestra espiritualidad, pero al margen de eso, o al lado de eso, hay una manipulación desde otras instancias, de otras esferas, y algunas de ellas muy próximas a nosotros, porque están ejercidas por gente como nosotros, por humanos. Ya, pero a mí me gustaría recalcar brevemente, yo llevo 20 años metido en esto, he tenido oportunidad de ver luces, de ver extrañas cosas, y 17 años haciendo programas de radio, escuchando a Salvador Freixedo, escuchando a Sisto, escuchando a toda parte de las personas que están aquí, y últimamente he sacado la conclusión de que cuando vea una luz voy a tener que salir corriendo, voy a tener que tener miedo. Y yo creo que estamos ocultando, con todo esto que estamos hablando, por eso decía... No hay que tener miedo de nada. Perdóname, Enrique, con todo esto que estamos hablando, te decía, quizás estemos ensuciando un mensaje mucho más importante, porque yo recuerdo, incluso la experiencia que hemos vivido con Enrique, el gran impacto emocional que te causa eso, la gran esperanza que te da el hecho de poder ver una nave. Yo creo, insisto, como te decía, hay una especie de luz ahí, y no tenemos que cerrarla tampoco. Evidentemente hay muchos peligros, no hay que ser fanático, hay que tener cuidado, pero también hay una luz a la que nos puede ayudar mucho en este camino de evolución y en este campo de evolución. Entonces no quitemos ese otro tinte de esperanza que mucha gente es la única que tiene, quizá. Dejemos abierta esa puerta también, no la cerremos. A mí últimamente en las entrevistas que he estado haciendo a los personajes que han pasado por el programa, se me había cerrado esa puerta. He dicho, cuidado, atentos. Lo que pasa que, Miguel, pero detrás de eso hay un grave peligro. Mira, la conciencia se expande, empezando por la observación del cuerpo físico, que es lo que más próximo tenemos de nosotros. Y después tienes que observar y reconocer, identificar tus propias emociones. Y después tus propias ideas, y así sucesivamente. Pero yo no sé si nosotros realmente, los seres humanos, en general el colectivo, hemos llegado a reconocer lo que es nuestro cuerpo. Me parece que no. Mucho menos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y aún menos nuestras ideas. No nos conocemos. Y estamos buscando una expansión de conciencia desde el exterior, por la observación de fenómenos externos. Quizá no es el camino. Y con esto no quiero negar nada, pero quiero poner las cosas en su sitio. Lo esencial primero y lo secundario después. Y lo esencial está en nosotros, Miguel. Lo que pasa, Félix, disculpa, ¿no? Pero hay muchas formas de llegar a eso. Y lo que tenemos también que ser comprensivos es que no necesariamente todos vamos a llegar a través de esa vía muy racional o muy meditada, muy filosófica a esa misma apreciación. Hay muchas personas que a través del fenómeno religioso o quizás a través del fenómeno del contacto extraterrestre o de la actitud que tienen frente al contacto extraterrestre van a llegar exactamente a esa posición que tú tienes. No lo niego en absoluto, pero lo que no podemos hacer de no se puede supeditar. Lo que quiero decir es a esa experiencia. Lo que quiero decir es que no se puede supeditar esa experiencia. No, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, yo conozco casos de contactados que, bueno, pues que han consumido años de su vida, varios años de su vida, pues en una especie de persecución del ovni, saliendo al campo todos los fines de semana para ver si lo encontraban. Y sin embargo, después han experimentado una transformación seria y profunda. Han olvidado ese fenómeno externo y se han dedicado a la búsqueda del interior, a buscar el ovni que hay dentro. Sí, pero ahora hay una cosa, mira, esas personas han ido... Claro, se despertó. En ese caso, pues muy bien. A buscar el contacto, ¿no? El caso de nosotros, por ejemplo, este grupo de jóvenes que empezó en el Perú en el año 74, pues nosotros no salimos a buscarlo, ellos nos llamaron, ellos nos invitaron.